Ok, estaríamos comenzando. Sí. Buenas tardes a todos. Hola. Mi nombre es Roberto Díaz, yo soy el gerente general de la empresa InspiraCap. Estamos haciendo una serie de webinars con Remio, que voy a compartir mi pantalla para explicar de qué se trata Remio. Este webinar tiene como nombre COVID-19, minería y energías limpias. Van a haber 4 personas que van a presentar algunos temas. Los contenidos son qué ha pasado en el mundo de la minería durante esta semana, cómo será la minería post-COVID-19, las primeras reflexiones. Vamos a tener un mensaje, una reflexión de seguridad de la doctora Alicia Yagüe. Javier Villena, desde Chile, va a presentar cómo afecta el COVID-19 a la minería y a las energías limpias, retos y oportunidades. José Estela, ¿cómo afecta el COVID-19 a la minería peruana? Retos y oportunidades. Javier Cuñat, impacto del COVID-19 en el abastecimiento minero desde China. Y finalizando con Arnold van der Herk, los 7 hábitos para la minería y energía altamente efectiva en tiempo del COVID-19. Quería explicar rápidamente qué era el Remio. Es Renewable Energy for Mining and Oil Industry Observatory, es un observatorio de la industria minera y de las energías limpias. Ayuda a las empresas y expertos de minería y energías limpias, los ayuda a superar las brechas de innovación mediante la participación en la red plataforma Conocimiento. Público objetivo son empresas y expertos de minería y energías limpias. La propuesta de valor de Remio es una plataforma abierta de innovación y conocimiento, cuyo resultado es la minería climática del 2050. Ahora me gustaría dejar con ustedes la reflexión de seguridad de la doctora en medicina Alicia Yagüe, que ha trabajado en Médicos Sin Fronteras y actualmente coopera en la respuesta contra el coronavirus en España. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quería compartir un poco con vosotros mi experiencia que he tenido durante estos años trabajando en contextos de catástrofes y sobre todo epidemias. Pienso que la epidemia, sobre todo la epidemia de ébola en la que participé, nos puede dar algunos elementos que nos ayuden a abordar un poco este tema por el enorme impacto que tiene en términos de alarma, en términos de impacto en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Creo que en ese sentido puede ser interesante ver qué nos puede decir esto. Estamos hablando de una epidemia, el coronavirus, estamos hablando de una epidemia que no tiene precedentes. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Hablamos de un virus nuevo y tenemos que ir conociéndolo a medida que ocurre la epidemia. Y quiero decir que a menudo va mucho más rápido la epidemia y el virus, va mucho más rápido que nuestro conocimiento y que nuestra capacidad de comprensión. Entonces, a veces, pues esto es un problema para nosotros, ¿no? Nos enfrentamos a una situación de muchísima incertidumbre donde las reacciones de pánico nos llevan pues, a hacer o a buscar culpables o explicaciones a esta situación tan extraordinaria, buscar explicaciones, conspiraciones, fantasías, en fin, de todo tipo de cosas. Digamos que al final hay mucho ruido y que este ruido es muy molesto para llegar a entender cuál es el mensaje con el que hay que quedarse, ¿no? Realmente. Esta desinformación a la que estamos enfrentados es muy peligrosa, la desinformación y la ignorancia es muy peligrosa. Y yo creo que el ejemplo más evidente es lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que hace una semana seguían ignorando prácticamente el problema y hoy es el país donde más contagios tiene el mundo. Esto es un ejemplo de lo que trae la desinformación o la ignorancia, simplemente. Entonces yo pienso que tenemos que entender que en biología, en medicina, en este tipo de cosas no existe el riesgo cero, que siempre hay un riesgo. Nosotros podemos intentar reducir el riesgo, pero nunca será cero.
y que estamos en una situación de emergencia. Quiere decir que todas las prioridades cambian, todo se reordena. Nuestra atención, nuestra energía, nuestras actividades se reordenan, se cambian totalmente, ¿no? Y en esta situación solo hay dos cosas que importan, que es la prevención, prevenir la infección, y asistir a las personas enfermas. Todo lo demás cambia, pasa a un segundo plano, deja de importar. Entonces, esto es muy importante. La situación cambia muy rápidamente, hay que adaptarse muy rápidamente a cambios que ni siquiera sabemos en qué consisten porque todo es desconocido. Intentamos ir un poco por delante, pero no es sencillo. Vemos cómo todos los países van un poco dando bandazos. Hace un mes nosotros no podíamos imaginarnos que estaríamos como estamos ahora. Ahora en España es un desastre. Esto es un país con muchísimos muertos, muchísimas personas enfermas y con una respuesta que no está a la altura de las circunstancias. Eso es evidente, ¿no? Nadie nos podíamos imaginar que íbamos a estar metidos en nuestra casa durante semanas y no sabemos cuánto tiempo va a durar. En fin, todas estas cosas, pues eso, nos resitúan en muchos aspectos, ¿no? Yo diría que en medio de tanto ruido es muy importante escuchar a los científicos, no escuchar, cada uno aquí va a dar su opinión, las opiniones nos importan menos, nos importan los científicos que nos dicen qué gestos podemos hacer que tienen mucho impacto en la vida cotidiana, ¿no? Cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a la gente de nuestro alrededor. En este sentido, creo que es una lección muy importante que tenemos que aprender, que aquí estamos todos en el mismo barco. Nos da igual el país, el color, el partido político, la clase social, esto nos da igual. Estamos todos, tenemos que protegernos mutuamente, no va a venir nadie más a protegernos. Entonces es muy importante entender qué gestos sencillos podemos hacer para tomar nuestra responsabilidad en esto, que es protegernos y proteger al de al lado. Entonces, escuchemos, ¿cómo se transmite este virus? Se transmite a través de las gotitas de saliva o de secreciones respiratorias que se expulsan al toser, al hablar, al estornudar, ¿vale? Así es como se transmite el virus. Que sepamos así. Entonces, todas las medidas están orientadas a evitar que lo respiremos o que nos lo llevemos a los ojos, a la nariz o a la boca. Únicamente eso. Entonces, las medidas las tenemos que tomar igual en nuestro domicilio, en el trabajo, en la calle, donde sea. Las medidas ya las conocemos todos. Consiste en reducir el contacto social a lo mínimo, en tener una distancia de más de 1 metro, porque las gotitas normalmente no van a pasar de 1 metro, en lavarse las manos durante 60 segundos, no durante 10 segundos, es un cambio importante lo de los 60 segundos, lavarse con agua y jabón o agua y lejía o agua y alcohol, lavar también las superficies que pueden estar en contacto con estas gotitas, con agua y jabón, agua y lejía, lo que sea, y las personas que estén enfermas, intentar evitar pues, cubrirse cuando tengan tos o estornudos o lo que sea, cubrirse con el codo o con un pañuelo que van a desechar inmediatamente. Y esto, lo que sí que necesitamos hacer aquí es comprender también que muy probablemente vamos a estar, la mayoría de los países vamos a estar confinados en nuestro domicilio durante tiempo. No sabemos cuánto tiempo, ¿vale? Y yo creo que es importante prepararse para esto. Es una situación que nunca nos ha ocurrido a nadie. Creo que la salud mental puede verse afectada y que si estáis en algunos países donde todavía no estáis confinados, creo que es muy importante ir preparándose para esto.
y mantener la actividad, mantener la colaboración, mantener la información correcta y evitar transmitir desinformación, que esto no ayuda nada para el control de la epidemia. Un poco esto es lo que quería compartir con vosotros. No sé si tenéis preguntas o lo que sea, después estoy aquí y luego por correo o por como sea, cualquier medio, estoy aquí disponible. Muchas gracias por tu reflexión, realmente interesante, muy, muy interesante. Quería mencionar a los participantes que está el chat también y que por el chat se pueden hacer preguntas. Ahora me gustaría darle pase a Javier Villena para su presentación, por favor. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Muy bien. Bueno, primero que nada, saludar a todos los que están hoy día acompañándonos en este webinar. Mi nombre es Javier Villena, yo tengo hartos años de experiencia en minería, principalmente en Codelco, en el área de proyectos, y también en empresa de energía renovable con Abengoa. Entonces, bueno, desde esa vereda quiero un poco entregar y poder aportar a entregar un poco de conocimiento de lo que está pasando, la visión que se tiene y cómo podemos aportar con estos gestos que indica la doctora. Así que agradezco ahí a Remy haberme invitado para poder participar en este webinar. Una mirada general. En la prensa hemos estado todos estos días viendo las noticias de lo que está pasando, principalmente en lo que es el precio del cobre, las fluctuaciones que ha tenido, pero me quiero centrar un poquito en rescatar las noticias positivas que hemos tenido ahora. Una cosa es el tema del costo. El sistema de precio estabilizado del cobre por ENAMI comenzó a operar y eso entrega un apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Este es un mecanismo que hay que mirarlo positivamente porque está operando, puede ser muy replicable a otra industria y que hay que ver y saber la mecánica, cómo ENAMI lo está hoy día llevando a cabo y que puede ser una medida posible en las matrices de riesgo que vamos a tener que enfrentar más adelante. La disminución del precio del cobre se verían afectados por la disminución de la demanda. Vamos a tener nosotros menos demanda del cobre por todo lo que está sucediendo, pero sí también se va a ver beneficiado por la disminución de la oferta. Hoy día muchos proyectos han decidido cesar sus faenas. Eso significa un impacto en las cartas GAN, en la entrada de operación de estos proyectos que están asociados a sus planes de negocio y desarrollo de cada una de las mineras. Por lo tanto, esto va a llegar que se vean la oferta que vamos a presentar en los posteriores, va a verse disminuida y que se podría compensar con la demanda. La proyección del precio del cobre se está hoy día posicionando entre 220 a 230 centavos por libre de cobre y eso nos pone en alerta. Como indicaba la semana pasada, hay un 45% solamente lo que es la minería en Chile que está por debajo de ese costo de producción, por lo tanto hay un 55% que hoy día se está viendo afectado y hay que tomar medidas para poder respaldar y salir a flote con esas operaciones que hoy día están en un riesgo no inmediato, porque sabemos que la empresa minera y la industria minera es robusta, pero sí en el mediano plazo. En las operaciones tenemos el aumento en los costos de operación, podría haberse tan impactado como el aumento, no podría haberse tan impactado por el aumento del dólar y la disminución del precio del diésel. Eso es algo que podría llegar a compensar los costos de operación que hoy día tenemos en nuestra faena y también es una mirada con mayor optimismo de lo que podría generar pasar en la industria. Las medidas recaerán en los contratos que hoy día están operando, bajando las dotaciones a solo la necesaria para operaciones críticas. Esas son medidas que se están tomando ya en el corto plazo
y seguramente se seguirán intensificando en el mediano plazo. Esto va anidado con unas de las medidas que voy a mencionar un poco más adelante como retos que podríamos tener. Bueno, los proyectos ya lo mencionaba anteriormente, tenemos una paralización de los proyectos, Codelco ha parado 3 proyectos, Chuquicamata subterráneo, Obras Tempranas Rajo Inca, lo que es Quebrada Blanca también ha parado su proyecto en construcción, y así los proyectos también operacionales que estaban en cada una de las mineras también se han parado y han bajado a sus dotaciones. Por lo tanto, hoy día el foco es poder mantener la producción. Para los parámetros económicos de Cochilco, sufrirán hoy día variaciones en la proyección a largo plazo, y esto podría afectar los resultados de la evaluación económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día nosotros tenemos una cartera de proyectos en distintos países, esto es transversal a muchos países, que están estimando invertir, no sé, 50.000 millones de dólares, y que evaluaron los proyectos con el escenario que había hace algún tiempo atrás. Bueno, hoy van a tener que hacer una reevaluación económica de sus carteras, producto de algunos factores que aparecen, como este que acabo de mencionar, que en la proyección a largo plazo del precio del cobre va a ser diferente a cómo fue evaluado, por lo tanto podría afectar en los indicadores de resultados para la toma de decisión de invertir o no invertir en un proyecto. Tenemos las carteras de proyectos hoy día que están en carpeta del 2019 al 2028, es de 72.000 acá en Chile, 72.000 millones de dólares que teníamos en carpeta. En Perú, ahí tenemos a nuestro amigo José Estela que nos podría dar un poco el número, pero está el orden de también una inversión agresiva en el área de la minería y en el área de la energía, que también va a verse afectado por el COVID-19. Bueno, y como último punto quería indicar de que ya hay campamentos que son de construcción que prestarán apoyo de alojamiento y servicio de operaciones mineras. Es decir, que operaciones mineras que había tenido su gente que bajaba a las ciudades y había un campamento de construcción, bueno, como una medida para mantener a las personas ahí operando un poco confinadas, se llevó a que se dieran esas plazas para que siguieran ellos estando cerca de la faena. Acá, bueno, acá les estoy mostrando cómo se verá afectada la cartera de proyectos del 2028 en relación al CAPEX. Esto es lo que teníamos nosotros como cartera del 2018, esto es lo que tendríamos como cartera el 2019, 44 proyectos, 72.000 millones de dólares que están proyectados para entrar en servicio al 2028. Eso es lo que muestro en este gráfico. ¿Qué es lo que quiero indicar en este gráfico? Bueno, hoy día tenemos algunos factores que nos van a incidir en la reevaluación de los proyectos y en las tomas de decisiones de los proyectos que se vienen por desarrollar, que se vienen por ejecutar en el mediano plazo. Hay algunos que están en marcha ya y bueno, y la decisión es más difícil de frenarlo y no continuar con su construcción. Pero uno de los factores es, por ejemplo, el aumento en los precios de insumos relevantes como el acero. ¿Ya? El acero, si mostramos acá, principalmente viene de Asia. Tenemos China como el principal productor de acero, Japón, India, Estados Unidos, que hoy día, como decía la doctora, está viéndose impactado fuertemente por el crecimiento del COVID-19. Por lo tanto, acá hay un factor importante que en la construcción se va a tener que revisar cada una de las partidas y ver cómo va a afectar el nuevo precio del acero y para sacar la estimación nueva de CAPEX. El otro efecto es la proyección de la estimación del precio del cobre. Puse cobre, pero también está la estimación del precio del litio, que también podría ser un factor a impactar en la evaluación y que las rentabilidades no podrían ser las mismas y generaría una baja en lo que es el incentivo para poder invertir. Y bueno, y nuevas ponderaciones en las matrices de riesgo. Aquí van a haber nuevas ponderaciones en las matrices de riesgo que van a incidir también en los costos de los proyectos. Producto y las primas de los seguros también van a aumentar y las modificaciones de los contratos con esto que estamos viviendo. ¿Cómo se verá afectada la cartera de proyectos al 2028 en relación al OPEX? Bueno, un OPEX, aquí tenemos las tres estructuras, el C1, el C2 y el C3. Si nos damos cuenta acá, cómo está repartido esos costos,
tenemos la remuneración de los propios, los otros gastos, ácido, fletes, combustible y energía un 9%. Por lo tanto, aquí hay una gran incidencia en lo que es el costo de producción de la fuente energética, en donde aquí hay un espacio para mirar de las bondades que puedan entregar las energías limpias, energías renovables, para poder generar una disminución de costos. Y que puede afectar a dos factores. Uno es la disminución de costo directo en los megawatt hora o los dólares por megawatt hora, y lo otro es la depreciación de esas plantas dentro de las plantas mineras. Acá, ¿cómo se verá afectar la industria del litio? Bueno, nosotros tenemos una proyección al 2022. Es cierto que el año pasado se vio muy afectado cuando se quitaron los subsidios a los vehículos eléctricos en China. Eso en diciembre ya se volvió a generar ese incentivo. Por lo tanto, va a haber una demanda que se estima que siga en crecimiento y esta industria permanezca, desde el punto de vista de oferta y demanda, sana. Acá hay algunos aspectos, por ejemplo, de que, bueno, producto de que el precio del litio podría haberse afectado o no, podrían aparecer otras fuentes de generación de baterías, como el magnesio, el sodio. Y bueno, acá en Chile, en Perú, también tenemos reservas que también podemos ir a ese mineral para poder generar un producto como la batería, que hoy día va a ser tan demandado por la electromovilidad. El cambio de disrupción tecnológica en todo lo que es electromovilidad, que va a jugar un papel importante a la hora de disminuir los costos en las faenas mineras, que sea, hoy día van a cambiar los modelos de negocio, van a cambiar los paradigmas y van a cambiar va a generarse una disrupción tecnológica. Muy rápidamente, acciones que debe tomar la industria hoy. La planificación estratégica es fundamental, ¿ya? Y esta va a empezar a caminar con una normalización operacional en nuestras faenas mineras, y de la mano tenemos que tener una optimización, ir viendo mesas de optimización en cada uno de los procesos, buscar los puntos grises y poder mejorarlo y poder lograr resultados favorables en lo que es la disminución de costos. La innovación es fundamental, tenemos que bajarla a todas las líneas de nuestro personal, línea ejecutiva, línea de operadores. La innovación está en cada punto de la industria, en cada punto del cerro, como le decimos los mineros. Por lo tanto, hay que acelerarla y hay que llevarla a todos los niveles de nuestro equipo. Acelerador en la toma de decisiones es fundamental y Lean también es fundamental. Con esto vamos a tener indicadores que nos van a llevar a mostrar mejores resultados. Lo que es el rubro de ingeniería, también asociado a proyectos, es fundamental que empecemos a mirar lo que es el 7D, que sea que empecemos a proyectar desde la idea hasta la gestión, en donde aquí nos permite transitar por toda la gestión del riesgo, por todas las formas de optimización en ahorro energético, en los costos, es decir, llevar un modelo desde la ingeniería hasta la construcción en una plataforma digital. Eso, la verdad, que es una herramienta que ya está. Las grandes empresas de ingeniería la están utilizando, pero es fundamental que el área de proyectos sea algo que lo puedan utilizar todas las empresas que hoy día entregan este servicio. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Disculpe que haya acelerado un poquito, pero quería mostrar todo los contenidos y no quería interrumpir en el tiempo de los demás compañeros. Así que, bueno, nada más, último mensaje. Quiero contarles que tenemos que estar optimistas, que vamos a tener mucho que contar a nuestros nietos de todo esto que estamos pasando, y las experiencias a contar tienen que ser positivas. Así que harta fuerza, harto ánimo, y yo sé que con el apoyo de todos vamos a lograr bajar la curva. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Ahora le daríamos el pase a José. Gracias, Roberto. No sé si se ve, si se logra ver la presentación. Todavía no. A ver, está en pausa, parece. A ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí sí. Ya está. Ya Sí, se hay que logra ver. modo presentación. A ver, modo presentación. Sí, yo no la alcanzo a ver, pero no sé si la ven ustedes.
Sí, no estamos modo presentación, tienes que ponerla ahí exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Estela desde Lima, Perú. Les voy a hablar cómo afecta el coronavirus a la minería peruana, retos y oportunidades en estos tiempos. La situación actual de este virus en el Perú la última semana del 20 al 27 de marzo es más o menos la siguiente, ¿no? Llevamos ya 12 días de aislamiento obligatorio desde el 15 de marzo. El día de ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, amplió por 13 días más medidas de emergencia, de aislamiento, hasta el día 12 de abril del 2020. En otras palabras, llevaríamos ya casi un mes hasta esa fecha, 28 días. Se anunció ayer también nuevas medidas de apoyo económico, como retraso en los aportes a los fondos de pensión, el poder retirar un porcentaje de la compensación por tiempo de servicios, un subsidio económico del Estado a los trabajadores independientes y a las poblaciones más pobres. Y lo que se espera es de que la banca anuncie un retraso también y el no cobro de intereses a los préstamos. Se espera una posición al respecto. Al día de ayer habían ya 580 infectados y hasta esta mañana 11 fallecidos. Seguimos en la fase 3 de este virus. Esperamos a mediados de abril poder regresar a la fase 2 y volver a los trabajos. Eso lo sabremos en las próximas semanas. El día de hoy, 27 de marzo de 2020, está llegando un cargamento de 2 millones de kits rápidos de descarte de este COVID, de los cuales 500.000 de estos kits son aporte de las empresas mineras. El 50% de las empresas mineras han dejado de producir y hay preocupación de que a fines de año, con un mes de paralización de más del 50% o cerca del 50%, disminuya en 10% la producción de cobre. Y el mayor efecto va a estar en que los precios de los metales están bajando desde el mes de enero, entre 25 y 30%. Hay una contracción del 32% de la demanda eléctrica en la red nacional. El país está entre semi paralizado y paralizado, hay falta de liquidez y se está hablando de que podríamos tener este año una recesión económica y llegar a un crecimiento de menos 1%, el primer resultado negativo en el Perú en los últimos 20 años. El Perú se ha caracterizado por tener cifras macroeconómicas positivas y altas, y recién se está empezando a conversar que podría ocurrir esto, pero hay algunas medidas que podrían impedir esto, como vamos a comentar. Las empresas mineras, bueno, han donado 500.000 de kits y está brindando toda su cooperación para superar esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que está pasando con la población peruana en este momento respecto a lo que es temas de trabajo? Allí podríamos decir que el 80% de la población no está trabajando en estos momentos. 25% de toda la población se ha quedado sin trabajo, ¿ya? Por despido o porque su trabajo se ha tenido que ver interrumpido, o sus contratos. El otro 25% es ama de casa, estudiantes, jubilados, no trabaja habitualmente. Y el otro 30% no está trabajando, pero habitualmente tiene un trabajo, ya sea independiente o informal. Entonces esto es serio de lo que representa la fuerza laboral. Respecto al abastecimiento para los próximos 15 días de cuarentena, ya llevamos casi, digamos, 12 días, el 50% no tiene dinero, no tiene recursos para poder comprar alimentos. La mitad el 50% está parcialmente abastecido y la otra mitad no está abastecido. Estas son cifras de Ipsos Perú al día de ayer. La importancia de la minería en el Perú. Aquí quería comentarles por qué es importante la minería en un país como el Perú. El Perú es un país minero, ¿ya? En los últimos 10 años ha tenido más de 55.000 millones de dólares de inversión. Es un principal productor mundial entre los primeros y segundos lugares de cobre, plata, zinc, oro, estaño, molibdeno, etcétera. Y además genera un movimiento colateral de muchos otros servicios. Tiene una alta demanda de diversos servicios, como alquileres de vehículos, maquinaria, equipo, servicios profesionales técnicos, servicios financieros, contrata electricidad, gas, agua, sustancias químicas, abonos,
petróleo, transporte, almacenamiento, correo, mensajería y por supuesto productos minerales, metálicos y otros servicios como cemento, explosivos, etcétera. Es decir, es un dinamizador de muchos otros sectores y genera importante cantidad de trabajo, como vamos a ver. Aporta al desarrollo descentralizado del Perú. En los últimos 10 años ha aportado más de 11.000 millones de dólares a las 23 de las 25 regiones del país. Representa el aporte de la minería el 22% de la inversión pública del país y cerca del 27 al 30% del presupuesto de todos los gobiernos regionales y locales. En otras palabras, el que la minería paralice 50% más, se siente el efecto en todo el país, ¿no? Como les decía, representa la minería más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos. Por cada trabajador minero se activan cerca de 6.25 empleos generados en otros sectores, como empleos ya sea indirectos o inducidos. Es por eso la importancia de la minería. La minería hoy en día representa el 60% de todas las exportaciones del país. Más del 50% de las divisas que genera el Perú representa el 20% de la recaudación fiscal por impuesto a la renta y 12% del Producto Bruto Interno, ¿no? Esa es la importancia de la minería en el Perú. Frente a este coronavirus, la minería peruana en estos tiempos es una industria de las mejores preparadas y certificadas con centros médicos y de salud, y eso se está evidenciando en la rápida respuesta y en las mineras que sí están operando, el 50% que sí está operando, se han activado estos protocolos. Cuenta con políticas de gestión en seguridad, en salud y seguridad de todos sus trabajadores, y es el momento para aplicarlas. Posee la logística interna para garantizar sostenibilidad de sus operaciones. Hay algunos temas en logística externa que voy a ver luego, y además cuenta con alta responsabilidad social corporativa en el sector, y este es un buen momento para demostrarlo. Está enfrentando la minería algunos retos en estos momentos. Está apareciendo algunos inconvenientes logísticos externos a su alcance y de autorización de algunos ministerios en materiales críticos que transporta como cal viva, peróxido de hidrógeno, conocido como pH, para estabilizar las acidez de aguas recicladas que por temas ambientales ellos tienen que seguir tratando, entre otros temas. También está mostrando algunos problemas de transporte de explosivos, permisos, seguridad para el transporte. A veces se emplea a las Fuerzas Armadas o policiales, las cuales están ahora muy ocupadas en las calles. Entonces, hay algunos inconvenientes que está pasando el 50% de las empresas mineras que están trabajando. Por otro lado, está atravesando escasez de cemento. Escasez de cemento que se requiere para la estabilización de los túneles, la minería subterránea. ¿Ya? Esta escasez de cemento, este cemento lo emplea también para presas, relaves y para canales de derivación tanto de agua como de aguas ácidas. Ahí, como les estoy poniendo un pequeño recuadro, son 3 empresas cementeras en el país, las principales, UNACEN, Cementos Yura, Cementos Pacasmayo, que prácticamente han cerrado operaciones. Su demanda se ha reducido a menos del 7-8% en electricidad. Entonces, esto nos trae también algunas oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene la minería peruana en estos momentos? Bueno, tiene el reto de recuperar la producción, tanto en estos 15 días más de paralización del país, de emergencia nacional, y luego de que se levante esta cuarentena. Eso va a depender de la capacidad de las plantas concentradoras. Ya conversando con algunos colegas mineros, están ya previendo que este 10% de producción que se está estimando en este momento se pueda reducir a 5% o menos. Es decir, las empresas mineras están viendo posibilidad de recuperar producción. Se tiene como oportunidad también priorizar los insumos locales y nacionales en las compras a sus comunidades aledañas, a sus regiones donde están realizando labores. Y por supuesto es una oportunidad para activar protocolos de salud y de seguridad muy estrictos, ¿no? Aquí es importante mencionar que los mineros están acostumbrados al confinamiento y a turnos horarios de varios días, entonces están haciendo un esfuerzo adicional por permanecer no solo 15 días, sino cerca de 30 días trabajando en los centros mineros. Y por supuesto es una oportunidad para reencontrarse con su entorno social. La minería y la industria han reducido 2.000 megavatios de consumo eléctrico, es decir, esto es un poco más del 30% de contracción de la máxima demanda, que hasta una semana antes de las medidas de emergencia llegaba a 7.300 megavatios, ahora estamos en 5.000, 5.200,
y la energía eléctrica que está proveyendo electricidad al país y a la minería, es 98% renovable, ¿ya? Y 2% no renovable. De este 98% que es renovable, el 94% es hidroeléctricas convencionales, mayores a 20 megavatios, un 2,2% de energía solar y un 3,6% hidroeléctrico. Es decir, en este momento la mayor parte del día de toda la red nacional está abastecida con 100% de energía renovable en la segunda semana de aislamiento social, ¿no? La primera semana llegó a 95 y ahora ha subido. Ya las renovables sí pueden abastecer a todo el país. Ya como para dejar ideas preliminares para el próximo webinar, ¿cómo será la minería post-COVID, digamos, cuando se levante, cuando se supere, cuando se encuentre ya vacunas? El mundo ya cambió, la minería se tiene que readaptar a estos cambios en diversos temas como automatización, digitalización, en la seguridad, en gestión de riesgos, en optimización de costos y por supuesto en sostenibilidad, donde allí están presentes las energías limpias. Y como para cerrar, quería dejar un mensaje, ¿no? La minería y las renovables son aliados clave para salir exitosos de esta pandemia y de otros flagelos como el cambio climático. Les dejo ahí un resumen, mi hoja de vida, y bueno, muchas gracias y estaré encantado de seguir respondiendo algunas preguntas. José, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora me gustaría dar el pase a Javier Cuñat, desde México. A ver, ¿se me escucha, Roberto? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla también, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. En los próximos 5 a 7 minutos, de una forma breve, me gustaría compartir con vosotros, desde nuestra experiencia, el impacto que está teniendo el COVID en el abastecimiento minero desde China y en las cadenas de suministro globales. El primer mensaje es que el problema de abastecimiento a las minas, las operaciones, no es un problema chino, es un problema global. Lo que veis en este gráfico es el número de casos confirmados de COVID-19 desde enero hasta la actualidad. Veis como hay una primera etapa hasta el 21 de febrero en el que los casos solo eran en China. Esto supuso un problema de abastecimiento en China. El país colapsó, se cerraron las fronteras, las fábricas se cerraban, habían restricciones de movimiento, restricciones fitosanitarias y de cuarentena, y esto supuso un gran problema a la demanda de producto chino para las operaciones mineras. Eso ha cambiado y a partir de final de febrero lo que estamos viendo es que los contagios ya no son en China se han estabilizado, son en el resto del mundo. ¿Eso qué significa? Que las fábricas ya no se cierran en China, es más, en China han vuelto a trabajar, sino que se están cerrando en otras partes. No solo Asia, sino como sabéis también en Occidente y recientemente en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Significa que los problemas de suministro y abastecimiento pues, están siendo globales. Esto es un efecto dominó, porque hay proveedores que proveen a proveedores, que proveen a proveedores, que al final están proveyendo a la industria minera. Y cuanto más internacional es la cadena de suministro, más complejo es. Por tanto, no solo es un problema de oferta y suministro desde China, sino global, y al mismo tiempo eso está afectando a la demanda, se está demandando menos. Y ya estamos encontrando fabricantes en China que se quejan de que pues está bajando la demanda desde fuera del mundo en la medida que los contagios continúan. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues no lo sabemos. Abril, mayo, junio, julio, ¿hasta cuándo? Hay un problema que son los próximos 30 días a efectos de compras y ahora abordaré ese tema, pero yo creo que la pregunta es ¿hasta cuándo? Eso va a depender de cuántos contagios más vemos en el mundo y cuán rápido los países van a poder poner una solución a este problema. Más en el corto plazo, ¿qué podemos esperar en los próximos 30 días? Yo os menciono dos retos, que son los problemas que más estamos viendo ahora. Primero son los cuellos de botella en logística. Lo que vimos en febrero son retrasos de 4 a 6 semanas en la entrega de productos desde China por el cierre de las fábricas. Eso es lógico. Lo que está ocurriendo es que ese problema que tuvimos, es decir, productos que nosotros esperábamos recibir en febrero y los estamos recibiendo ahora, es un problema que vamos a ver en el resto del mundo. Hay un efecto dominó con un retraso no solo en el producto final, sino en el abastecimiento de componentes y materia prima, y como mencionaba antes,
una disminución drástica en los niveles de demanda. Esto quiere decir que se están cancelando las órdenes de compra. Hay un cierre de fronteras, nuevas regulaciones fitosanitarias, paradas de mercancía en puertos y aduanas, y esto ralentiza los envíos. Esto quiere decir que los envíos o no llegan, o cuando llegan, llegan mal o llegan tarde. Y en muchas ocasiones lo que está pasando ahora es que las órdenes de compra ni siquiera se llegan a poner. Entonces el problema no es tanto un problema de fábricas en China, sino de cuellos de botella. El otro gran problema es el precio de los envíos, tanto por barco como por aire. Una menor oferta por el cierre de las fábricas genera menos espacio en los barcos y a un mismo nivel de demanda se incrementó el precio de los contenedores. El tema aéreo es el gran tema de ahora, porque a falta de barcos, pues la gente va a los aviones y no hay aviones. La mayor demanda, sobre todo de producto médico, ha hecho incrementar el precio de la carga aérea que se ha igualado con el servicio de mensajería internacional. Para que os hagáis una idea, el precio de la carga aérea solía ser una quinta parte o una sexta parte del servicio de mensajería internacional y ahora estos precios están por las nubes. Esperamos que estos precios sigan incrementando en las próximas semanas. ¿Qué podemos hacer? Las operaciones mineras. Primero, obtener la información de primera mano. Hablen con sus proveedores, bien estén en China o bien localmente, y entender cuál es su nivel de capacidad, cuál es su situación actual, cuán expuestos están a estas interrupciones en la cadena de suministro, cuánta gente tienen trabajando, cuáles son sus niveles de inventario. Lo mismo para los agentes de carga y logística, cuántos barcos están navegando vacíos, cuál es la actividad en aduana y entender cómo se está afectando nuestros pedidos. Yo sugiero o sugerimos desde Best Value incrementar los niveles de inventario, lo que pueda venir, si realmente queremos seguir produciendo a la capacidad existente o a la capacidad que pensemos disminuir. En tiempos de caos es siempre bueno tener algo de inventario. Incrementar las soluciones de abastecimiento locales e intentar la función de compras sea ágil. No podemos cambiar de un proveedor chino a un proveedor local y esperar 6 meses para firmar un nuevo contrato porque necesitamos 5 niveles de aprobación en el contrato. Tenemos que mover más rápido. Para terminar, quiero mencionar algunas noticias internacionales que afectan a la situación en China y es muy importante, o han sido importantes esta semana. En la parte izquierda de la lámina, bueno, ya sabéis que China ha prohibido la entrada de extranjeros a China. Y esto es una noticia brutal, porque esto va a tener un impacto en las empresas internacionales que están fabricando en China para suministrar al producto local y a los clientes locales e internacionales. Esto es debido al incremento de los contagios importados. A seguir esta noticia, a ver cuándo levantan este veto. Otro tema interesante es las pulseras de geoperimetraje. Ahora uno entra en China y le ponen una pulsera para que de geolocalización, para que no se salte la cuarentena. Ahí os dais cuenta del nivel de seriedad con la que Asia y China está tomando este problema. Esto es serio. Y a mí me parece un ejemplo drástico, pero muy efectivo. En la parte de derecha vemos como la polémica reciente en España, en el que España compró 50.000 test de coronavirus falsos. Mucho cuidado, los países de Latinoamérica, cuando hagan sus compras de material médico, a quién se lo compran, no cometamos los mismos errores. Y finalmente, Estados Unidos se ha registrado el mayor número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo, sigue aumentando y el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado un estímulo fiscal de $2 trillones. ¿Esto qué significa? Significa recesión económica. Señores, no estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica y financiera global. ¿Qué nos espera en el futuro? Muchos cambios. Todo lo que yo os acabo de comentar está afectando radicalmente a la economía global, al sector minero y a las compras en minería. Aquí os menciono algunos de los cambios que podemos esperar en el futuro, no los voy a mencionar todos, pero nosotros pensamos que estamos encarando una recesión económica a nivel global, afectará a diferentes países. Creemos que es el final de la globalización como la conocemos, tomará otra forma, pero así de serio es el tema. El sector minero se tendrá que adaptar, vamos a ver operaciones mucho más autónomas y automatizadas, mucho más localizadas, más independientes de los shocks internacionales, y eso va a afectar mucho a las compras. Creemos que la tecnología, inteligencia artificial, Internet of Things, blockchain, se va a incorporar en la función de cadena de suministro y compras, de forma que tengamos visibilidad en tiempo real
qué está pasando con nuestros productos, dónde, cuándo, cómo y quién. Y eso es realmente lo que nos va a permitir reaccionar con agilidad. Nada más. Muchas gracias y bueno, podemos conversar un poco más tarde si lo deseáis. Javier, muchísimas gracias por tu presentación, tremendamente interesante. Y finalmente me gustaría dar pase a Noldus desde España. Esta pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Bueno, gracias a todos, bienvenidos. Voy a hacer una presentación que no es tan concreta como esta, sino más genérica de la manera de actuar que debemos tener ahora en el tema del coronavirus. Entonces la titulé como ¿será la minería en el post-COVID-19? Primeras reflexiones. Y para ello quiero explicarles los 7 hábitos, no solo para la minería, pero en este caso nos centraremos más en la minería y la energía altamente efectiva en tiempos del COVID-19. Y con ello quiero empezar con una cita que vi el otro día que me gustó mucho, que ahí la tienen en inglés, en la traducción en español sería que la vulnerabilidad es la cuna de la innovación, la creatividad y el cambio. Y hoy somos vulnerables, todos, no importa sexo, raza, religión, país donde vivamos. Así pues, otra de estas citas que hasta ahora eran muy bonitas de escuchar era: ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo, del proverbio afgano. ¿Está seguro? Mi reloj hace electrocardiogramas, es anticaídas y llama a urgencias, y se construye con metales responsables. Es esto de aquí. Con ello quiero decir que si los relojes han cambiado, las citas van a cambiar y la situación va a cambiar, especialmente en este caso en África. Todos tenemos que cambiar. De hecho, yo tenía que hacer una presentación hablando de Australia, de Sudáfrica, de lo que está pasando en Canadá, pero al ver cómo está tomando Cádiz los temas, he preferido dejar algunos en nuestro grupo de LinkedIn Noticias que tienen esos resúmenes, lo pueden ver allí. Iremos a lo que creo que es más urgente hablar ahora. Ese es el enlace de LinkedIn, se dan de alta, ya somos 1730 creo, y podemos ser más. Y con ello quiero volver a mi amigo Albert Einstein, que dijo: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Para mí, todas las previsiones de las minas, todas las previsiones que están viendo, no me las creo, porque no lo han vivido. Entonces debemos prepararnos para lo peor, que a su vez es lo mejor. Una cosa es un reto, otra es una oportunidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues veamos qué hábitos necesitamos para combatir el COVID-19. Y yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿somos responsables? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sabemos qué es y qué no es prioritario? ¿Somos solidarios de forma inteligente? ¿Procuramos entender realmente el COVID-19? ¿Entendemos las sinergias entre la minería y las renovables en este mundo del COVID-19? ¿Nos renovamos física, emocional, mental y espiritualmente para soportar este paso por el desierto que para unos va a ser muy largo del COVID-19? Pues sobre ello me he basado en un libro que es bastante famoso, que lo haya leído alguno de ustedes. De hecho, es el libro de gestión empresarial que más se ha leído en el mundo, que es Los 7 hábitos para la gente altamente efectiva, y he intentado tratar de tomar esos hábitos y transformarlos ante el reto actual que tenemos. Los 7 hábitos empiezan con un tema que se llama el continuo de madurez, y que empieza porque estamos en una situación de dependencia, en este caso es que no sabemos, dependemos, y pasamos luego a una fase de interdependencia, que es lo que están intentando hacer ahora los países cerrando las fronteras, no solo China ha cerrado fronteras, también Europa, para luego poder superar todo ello y llegar a un estadio superior que se llama el estadio de la interdependencia. Los primeros 3 hábitos tienen que ver con una victoria privada. Si no miramos hacia adentro, es muy difícil entender lo que podemos dar o que podemos recibir de fuera. Y los otros 3 hábitos se refieren sobre una victoria pública. ¿Me oyen bien? Porque yo oigo a alguien hablar por ahí. ¿Aló? ¿Se me oye? Sí.
Hábito COVID-1. Seamos proactivos, proactivas. Responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Es el hábito o la habilidad de responder. Y podemos responder de dos maneras, de forma proactiva o de forma reactiva. Eso depende. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a hacer alguna pregunta. ¿Es responsable enviar bromas del coronavirus como WhatsApp? Hace 15 días me retiré de un grupo de WhatsApp precisamente por eso y aún no lo entendían. Ahora me piden disculpas. O peor, ¿es responsable reenviar bulos y bromas sobre estos temas? ¿Es responsable estar asistiendo a este webinar o es mejor estar viendo una serie de televisión? Por lo tanto, les felicito. Entonces ahí tenemos dos círculos. Uno es el de la influencia y otro el de la preocupación. Depende cómo actuemos, estaremos más preocupados o depende cómo actuemos, estaremos en la situación de influir sobre lo demás. En ese sentido, este ámbito de círculo de responsabilidad son mis palabras, mis acciones, errores, conducta, esfuerzo, mis ideas. Sobre eso yo puedo influir. El que no es de responsabilidad nuestra o mía o de cada uno de nosotros es las acciones que hacen los demás, las palabras, los sentimientos, las creencias, los errores. Así pues, seamos proactivos. Segundo hábito, empezar con un fin en la mente. Bueno, y todo esto, ¿dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? La pregunta creo que no es cómo será la minería en la era post-COVID-19. Esa no es la pregunta correcta. Hay que reescribir este guión, tener un fin en mente, una misión. Si no una misión, el por qué, si no sabemos por qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál debería ser la misión para la minería, las renovables en el año 2050, 2075, 2100? No es la era post-COVID-19, sino la era post-COVID-21, 25, 30, porque vendrán. Y Corea lo sabe. ¿Por qué Corea, en este caso también China, están remitiendo todo este tema? Porque ya tuvieron el SARS-1. Entonces vamos a tener más. Esperemos que no sean tan duros como este. Por ejemplo, en España los hoteles ya son hospitales. Algunos se han reconvertido en España. Empresas que producen mascarillas de cobre impreso en 3D en China, ahora respiradores en España. Eso es un ámbito de proactividad, de reacción ante eso. El calentamiento global intensificará la frecuencia de las pandemias. Las minas serán también hospitales del planeta bajo en carbono. Los mineros serán médicos del planeta. Si no, ¿cuál tiene que ser su fin en mente? Necesitamos transfusiones de sangre metálica y mineral para producir dispositivos de energías limpias, electromovilidad, equipos sanitarios. Sin minería no hay energías limpias, no hay mitigación de pandemias. La misión de la minería, el fin en la mente, es climático, es salvar el mundo. Desde esa perspectiva podemos actuar de forma proactiva. Vayamos al tercer hábito. El tercer hábito habla sobre la priorización. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? En este caso, aquí se explica un cuadro muy típico, donde hay por una parte, en la parte tenemos urgencia, lo que es urgente, lo que no es urgente, y lo que es importante y lo que no es importante. Antes del COVID, utilizábamos el tiempo en urgente e importante, más o menos un 60%. Problemas apremiantes, proyectos, fechas de vencimiento, incidentes, trabajando para arriba, para abajo. En lo que no era urgente, pero sí importante, la formación, por ejemplo, menos del 5% del tiempo. En lo que es urgente y no importante, interrupciones, llamadas, correo, un 15% del tiempo. Y lo que no era ni urgente ni importante, un 20% del tiempo. El problema es que si no trasladamos de la 1 a la 2, ese de 60 hacia el 50, seguiremos teniendo 60 o más. Veamos cómo debemos actuar con la era post-Vic. Ahora estamos encerrados en casa. Noticias y todo el día noticias y venga y otra vez el ministro y otra vez y dramas y todo este tipo. Realmente aquí solo tendríamos que dedicar el 20% de nuestro tiempo. En el tema de urgente no importante, los WhatsApps, los fake news, tal, ahí solo tendríamos que dedicarle el 5% del tiempo. Y ahí es el que más me gusta, el tema del Netflix. ¿Qué hago cuando estoy en casa? Me voy a ver toda esa serie de vikingos que no podía ver tal y cual.
Eso creen que es una manera responsable de responder ante el COVID. Ah, es que el gobierno dice que me tengo que quedar en casa. Ya. Y lo que hay que hacer es webinars, estudiar, capacitarse, buscar ideas, ser creativos, pero aún más que ello, esta parte de capacitación tiene que entrar en nuestra área de lo urgente e importante. Así todo lo que es renovación, planificación, capacitación, ahí es donde tenemos que dedicar el tiempo en estos momentos. Si no, no vamos a estar preparados. Cuarto hábito, ganar, ganar. O si no, no hay negocio, no deal. Si yo enfermo y tú no, perdemos los dos. Si yo no enfermo y tú sí, perdemos los dos. Si yo enfermo y tú también, no hay nada que hacer. Por lo tanto, lo que tengo que intentar todos, es no enfermar, ni tú tampoco. Quedémonos en casa. De la misma manera podemos aplicar lo mismo con las minerías, las renovables. Minería sí, renovables no. Minería no, renovables sí. No tienen que ser las dos, si no, no podemos llegar adelante. A eso se le llama solidaridad inteligente. Hábito 5. Entender cómo el COVID-19 afecta a otros y luego explicar cómo te afecta a ti. No me expliques que te han despedido, ya lo sé. Intenta entender qué es lo que significa todo eso. El COVID-19 es un problema que no es un problema solo que cierren las minas. Es que se cierren los puertos, como ha dicho ahora Javier, los aeropuertos, los países, son las otras pandemias. Hace unos años publicó, creo que era GIZ, la agencia alemana de desarrollo internacional, que 2 meses de huelga en las minas de Sudáfrica de platino significaban 2 millones de parados en Alemania. ¿Se imaginan 4 meses de COVID en Sudáfrica, lo que significaría para Alemania? Aunque no tengan COVID dentro del país. O lo que significa para la producción de molinos eólicos o de coches híbridos, porque sin platino no pueden hacerlo. ¿Hay alguien que esté hablando de esto en el sector? Yo no he oído poca cosa. ¿Y 6 meses de paro en las minas de cobalto del Congo? No vamos a tener móviles. Son básicos para las baterías, ordenadores y especialmente para los coches eléctricos. Y 12 meses sin congresos internacionales de minería, renovables, de medicina. ¿Cómo va a parar? Debemos encontrar una solución para ello. ¿Cómo podemos mitigarlo? Interactúe, entiéndelo. Interactúe con gente proactiva, positiva. Aprenda de ellos y luego que ellos aprendan de usted. Hábito 6. Desarrollar sinergias. El todo es mayor que la suma de las partes. Si una mina coopera con las comunidades en tiempos de pandemia, como nos ha enseñado José anteriormente, que entregaban kits, también tengo noticias de Chile, ¿no cree que las comunidades cooperan cuando pueda ayudar a la mina en un futuro? Esa es una manera proactiva de pensar, de buscar sinergias. Si la mina compra comida de kilómetro cero y desarrolla la agricultura de proximidad, ¿cómo reaccionarán las comunidades? Y las comunidades cooperarán. Cooperación minera y desarrollo de renovables. ¿Y por qué no pagar una instalación solar o vehículos eléctricos con oro, cobre, plata o estaño? ¿Por qué no es posible? Con el COVID-19 todo es posible. Sin cooperación sinérgica no se puede vencer al COVID. Pues bien, repaso rápidamente otra vez para entender qué es lo que nosotros planteamos desde Remio como observatorio. Es ayudar a empresas y expertos de minería y energías renovables a superar esas brechas de innovación, de creatividad que necesitamos ahora mediante la participación en una red de plataforma de conocimiento. ¿Están ustedes abiertos a participar, a entregarse? Vamos a hacer un portal específico para empresas y para profesionales y expertos para entregar y recibir, buscar soluciones. Nuestro público objetivo básico son eso, las empresas, los expertos en minerías. Nuestra propuesta de valor es una plataforma abierta de innovación de conocimiento y para tener un resultado, por ejemplo, en el año 2050, de tener una minería climática total que nos pueda proteger de pandemias. La ruta nuestra, explicamos algo la semana pasada, es el programa COVID-MIN. Primero se informa con webinars semanales, como el que tenemos ahora, y otro que tenemos la semana que viene, y la que viene, el grupo de LinkedIn, Twitter, YouTube. Un programa que es el de Asiste,
webinars de puertas abiertas. Vamos a hacer 4 webinars explicando renovables y minería gratuitos. Posteriormente, algunos cursos que sí sean de pago, que ahora hablaré, pero bastante baratos. Y por último, COVIDMeet Soluciona. La semana que viene vamos a presentar algo espectacular. Se llama COVIDMeet 2020. No puedo decirles más, pero no se lo pierdan. Va a responder muchas de las preguntas y de los hábitos que antes hemos estado hablando. Así pues, entender desde ese gráfico es ¿quién quiero ser durante el COVID? Acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito, contagio emociones relacionadas de miedo, me quejo, reenvío mensajes que recibo, etc, etc. La zona del miedo. Segundo círculo, la zona de aprendizaje. Debo consumir compulsivamente, comienzo a soltar, no puedo controlar, etc. Contrato información, reconozco. Finalmente, una zona de crecimiento. Encuentro el propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos, etc, etc. Estos responden precisamente al círculo de influencia y lo que COVIDMeet quiere hacer. Por un lado, él informa para afectar y dar información para salir de la zona del miedo, el COVID asiste para la zona de aprendizaje y finalmente el COVID soluciona con el COVIDMeet 2020 para todo lo que tiene que ser crecimiento. Sí, pues, simplemente rápidamente un poco de publicidad, vamos a hacer un seminario online, les enviaremos a todos ustedes un folleto que básicamente resume esto, sobre quién deberían asistir. Este seminario será el 17 y 18 de abril, online, durante 2 días. Entender esas citas importantes en la actualidad. 3 años de un profesional pierde el 40% de su cualificación. El 50% de los profesionales existentes hoy desaparecerán en 2030. Las energías limpias supondrán el 80% de la creación de empleo. Así, tendremos nuevas profesiones. Operador de baterías en control de chancado y molienda. Director de taller eléctrico de vehículos. Técnico de electrodineras. Esas son las oportunidades que están surgiendo. Hay que prepararse para ello y dejarse ya de quejar de que todo va mal. A dar una parte los mineros renovables, los experiencias especialmente ¿qué pasó? ¿Se cortó? Sí, se cortó, pero estaba en la parte final. ¿Vuelvo o no? Sí, estaba ¿Aló? mostrando. ¿Aló? Sí, tu Wi-Fi está en tu... ¿Vuelvo a compartir pantalla? Vale, vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien. Creo que era aquí, ¿no? Que estaba. Mira, aquí está, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Y acabo. Aquí el valor de la inscripción, bueno, más información, si nos lo piden, enviamos el folleto y luego InspiraCap como centro homologado puede certificar y simplemente un brainstorming de preguntas que ahora vamos a realizar en las cuales preguntaremos y responderemos a sus dudas, ¿no? Creo que era todo lo que te tenía que decir y muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdonad que haya tardado tanto. Damos paso a algunas, se hicieron preguntas durante el webinar y los van a ser respondidas en este momento. José. Correcto, wait, un momento. Ahí sí. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Roberto, por darme pase. Quería aprovechar en dar respuesta a algunas de las preguntas que han estado haciendo. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuándo cerrarán todas las minas del Perú? ¿Por qué? ¿Y por qué han parado algunas? El 50% usted mencionó. A ver, quería explicar el por qué hay 50% de las minas que han parado y por qué ese porcentaje es el que ha parado. Buena pregunta. Quería comenzar explicando que de las empresas de la gran minería y mediana minería en el Perú, las empresas que no han parado, mejor dicho, son aquellas que tienen campamentos y están en zonas alejadas.
en donde se puede, de alguna manera, confinar o monitorear mejor se puede monitorear mejor a todos los trabajadores, donde hay mejor control de entrada y salida, me explico, y donde pueden estar en periodos largos de confinamiento. Esas son las minas que no han parado. Me explico. En cambio, las minas que sí han parado son aquellas que no tienen campamento, de la gran minería y mediana minería. Entonces, los trabajadores todos los días van a sus casas. Caso ejemplo, Cerro Verde, la empresa minera más grande del país, ha tenido que parar porque está a 50 minutos de la ciudad de Arequipa y los trabajadores todos los días tienen que movilizar entre 5.000 y 6.000 personas. ¿Se imaginan el alto riesgo de contaminarse en la ciudad en un día y al segundo día volver a la mina y viceversa, estar viajando todos los días? Es un riesgo muy alto. Y se perdería mucho tiempo estar haciendo exámenes y chequeando a 5.000, 6.000 personas. ¿Se imaginan cómo sería eso? Lo mismo pasa con otras empresas de la mediana o pequeña minería que no tienen campamentos y que tienen que movilizar gran cantidad de gente. Y no solamente es la cantidad de gente, sino es el transporte, los cuidados de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Esa es la principal razón por la cual hay empresas que han tenido que parar y otras que no han podido parar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la otra pregunta que me hacen: ¿será necesario que el ejército custodie las minas y centrales eléctricas? La minería cuenta afortunadamente con empresas que les brindan seguridad y también cuenta con apoyo, por supuesto, de la policía. No se ve necesario en este momento, no creo necesario que tenga que el ejército custodiar las empresas mineras. No estamos en época de terrorismo, estamos en una época donde hay confinamiento, más bien, donde no hay gente en las calles. La otra pregunta es: ¿qué tan débil podría ser el sistema eléctrico del Perú al estar abastecido por hidroeléctricas? Al contrario, las hidroeléctricas tienen la capacidad de poder regular carga y bajar carga con facilidad, aquello que se conoce como estatismo, sobre todo las hidroeléctricas de regulación que tienen embalses y regulación diaria sobre todo, ¿no? Entonces, es una ventaja más bien tener a las hidroeléctricas despachando y trabajando porque pueden subir y bajar carga y acomodarse a la variación de la demanda. Y el tener energía solar y eólica que sí son intermitentes, las hidroeléctricas pueden permitir cubrir digamos, esas faltas de generación de energía en las tardes o las noches cuando ya el sol se oculta o cuando el viento baja. Entonces se está demostrando plenamente que sí se puede tener un país 100% abastecido con energía renovable. Ya llevamos 2 semanas entre 95 y 100% con abastecimiento renovable. Por supuesto que hay empresas con centrales térmicas que no lo están pasando bien porque tienen contratos que cumplir y no están despachando, ¿correcto? Hay generadores hidroeléctricos que están subcontratados y venden el excedente a la red y lo venden a costos marginales casi con $0.5 el megavatio hora, eso lo expliqué la semana pasada. Pero en general el país puede subsistir con generación renovable 100% y las térmicas están para ser complementarias. Por supuesto, esto es un aviso de lo que se viene. La próxima generación del país se tendrá que ser renovable. Bueno, con eso creo que respondo a la pregunta, Roberto. Creo que puedes pasar a otra persona que vaya respondiendo las preguntas, ¿no? Roberto, quizás apagar algunos micrófonos que se están metiendo sonido, creo sería importante, Roberto. Bueno, paso. Arnold creo que quiere responder. No. Estaba... Voy a tomar una consulta que me hacen en el chat. ¿Cuál para mí sería una medida clave que habría que implementar hoy en la minería? Yo creo que la principal medida clave hoy que hay que implementar en la minería es la seguridad de las personas. Eso es lo primero, eso es lo fundamental, y esa es la medida raíz que hoy día tenemos que considerar y que tiene que estar por sobre todo lo que es producción, mantenimiento, continuidad operacional, que sea la salud de los trabajadores, con todos los riesgos que ya hemos estado escuchando. Eso es fundamental. Bueno, teniendo eso controlado, yo creo que la segunda medida es que cuando se comience a volver a reconstituir operacionalmente, es buscar hacer las cosas de una manera diferente. Hoy día en centros de innovación que se tenían implementados relacionados con la minería, los están cerrando, no han cumplido su rol, no
no han podido llevar a cabo esa innovación que han estado estudiando por tantos años. Entonces yo creo que tienen que hacer cosas diferentes, o sea, una innovación abierta, sin fronteras, una innovación más directa, en donde las mineras llamen a todos sus proveedores, que presenten directamente ideas, que se genere una lluvia de ideas mucho más agresiva, que con mecanismos para poder filtrar, con mecanismos para poder discriminar cuál es mejor y no. Yo creo que ahí hay una medida que nos puede dar una solución y una salida inmediata para muchas cosas. Hoy día vamos a tener que activar industrias en ingeniería que, por ejemplo, van a tener que hacer estanques de almacenamiento, porque esto nos puede pasar en 1 o 2 años más. Buscar medidas de que puedan lograr tener optimización en procesos que antes no veíamos que se podían optimizar. A lo mejor ir a buscar, desechar algunos pasivos que tenemos que son parte de una minera y que a lo mejor entregarlo a una empresa que los pueda administrar de una manera más eficiente, como por ejemplo campamentos, y cambiando el modelo de negocio, a lo mejor a un modelo de negocio que sea como una modalidad tipo hotel, no sé. Son ideas que se me vienen a la mente en donde la energía tiene mucho también que decir, buscar los espacios, ese 9%, hay que buscar hoy día modelos de negocio que sirvan para disminuir los costos. Electromovilidad es fundamental, el tema de hoy día cementeras móviles que sirven para faena de hormigonado en túneles, bueno, que no sean solamente con diésel, sino que busquen plantas que puedan ser transportables, baterías, no sé. Yo creo que hay que buscar y atreverse. Eso es una medida importante, y también en los equipos ejecutivos tomar decisiones, atreverse, no pensar solamente en poder seguir a fin de año con un puesto de trabajo, sino que proyectar su gestión con un horizonte más largo. Y eso también es un mandato y un mensaje a los directorios de las compañías que hoy día ven los resultados solamente un año. Hay que levantar unos resultados mucho más a largo plazo para poder a la plan ejecutiva tomar decisiones mucho más pensadas, mucho más centradas, con una mirada mucho más estratégica, y no que tengamos noticias de cambios de gerente en cada compañía, 3 por año, o en 2 años 5 gerentes. Para mí eso es fundamental. Muchas gracias, Javier. Arnoldo, hay un par de preguntas para ti. Una era, dice, ¿qué debería hacer una mina o una eléctrica ahora? Menuda pregunta. A ver, enseñé yo en mi presentación una diapositiva donde estaba el señor Einstein, ¿no? Que decía, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera como los creamos. Hasta ahora, y con respeto por todos los speakers, lo único que me estáis hablando es de responder a ese problema de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Yo, si fuese el director de una mina el director en Chile o en Perú o donde fuera, o una central eléctrica, ficharía a la jefa o jefe de Médicos Sin Fronteras y le haría presidenta de la Comisión de Crisis, con amplios poderes para decidir. Lo que ustedes están diciendo ahora dentro de una semana no valdrá para nada, de verdad. El tema es muy serio. No podemos, son demasiadas variables. Solo gente que o ficharía un SEAL de estos que ha estado, yo qué sé, en una guerra, en estas guerras tan raras, tal y cual, que ha estado súper presionado en sistemas, que sabe priorizar en esos momentos lo que está pasando. Porque de verdad, ejemplos tenemos muchos. El último, el primer ministro británico, que por cierto ya tiene coronavirus, ¿no? La semana pasada. Todos están igual. Es que todos están hablando de la misma manera y nadie se ha encontrado en esa situación. Una de las cosas que siempre me he quejado de estas tertulias televisivas es que van a hablar nuestros expertos y empiezan a hablar de fútbol, luego de política, luego tal, y son los mismos expertos siempre. Hay que poner gente que sepa, que se haya encontrado en situaciones parecidas a lo que estamos teniendo. Y el que lo haga irá para adelante.
Y creo que los únicos que lo han hecho han sido Corea, Japón, China y algo Japón. ¿Pero por qué? Porque ellos ya sufrieron el SARS, ya tenían gente experimentada para eso. Y el que mejor ha respondido en Europa ha sido Alemania, porque ha seguido más o menos esas directrices. Repitiendo lo que decía, les enviaré también un enlace sobre lo que hoy ha salido de Médicos Sin Fronteras en España, lo que decía muy claro. El problema es que tenemos una barca que empieza a tener agujeros y nos estamos dedicando a achicar el agua. Lo que tenemos que hacer es tapar los agujeros. No podemos achicar el agua a tal velocidad. ¿Eso significará que algunos se van a ahogar mientras? Sí. Y perdón, soy muy drástico, pero creo que esto es lo que quería reflejar. Y en minería es crítico. Son centrales, y en energía ya que les voy a decir, ¿no? Perdón, me alargué un poco, pero es que les enviara un enlace que la doctora Alicia Yagüe nos ha enviado ahora mismo, que en la zona que acaban de recibir, que en la zona del ébola ya ha llegado el coronavirus, ya el primer muerto. Ya verán dentro de una semana. Es todo. Muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias a todos los participantes por haber estado en este webinar, nuestro segundo webinar, y tal como se indicó, la siguiente semana vamos a tener otro, y la idea es tener uno semanalmente. Sí, un momentito, solo una cosa. Recordar que lo que la semana que viene va a ser un panel webinar. O sea, en vez de hacer presentaciones, sí, hará una cosa pequeñita para explicar lo del Cominvit, pero luego todos los expertos van a estar como en una mesa. Así que, por favor, envíanos preguntas, seleccionaremos las mejores y las discutiremos entre todos. Creemos que en este momento es lo que puede enriquecer más. Ha estado bien estos primeros, dando un poco de cómo está la situación, todo esto, pero el otro día era ayer, nos reunimos y pensamos todos que creemos que podía aportar. Y cualquiera que quiera intervenir en futuros webinars, por favor, se ponga en contacto. Perdona, Rodrigo, la interrupción. Sí, gracias. Hay una consulta que estaban haciendo. Sí, este webinar, el video va a quedar en la red y se va a publicar en YouTube. Así se lo hace llegar a todos ustedes, los que todos, los que estuvieron y los que no estuvieron. Los que se registraron y también las presentaciones. Tal cual. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.